Continuando con la tecnología inalámbrica, vamos a desarrollar en esta oportunidad los fundamentos de la tecnología inalámbrica. Para ello, vamos a desarrollar estos diferentes tópicos. Vamos a empezar por radiación electromagnética. La tecnología inalámbrica es el manejo y transmisión de las ondas de radio. Aquí tenemos una radio base. Esta radio base tiene una torre. La radio base se encuentra en la parte inferior aquí, en la parte inferior de la torre, y ella a través de fibra óptica que sube, llega a la antena y emite una señal que es alcanzada ya sea por la computadora, ya sea por esta computadora también, este celular o esta casa. Ahí, por ejemplo, un ejemplo podría ser Wi-Fi. Entonces, como he dicho yo, esta radio base tiene unas características muy particulares porque si es una radio base debe estar conectada a un controlador y el controlador a una central, como comenté en el primer tema de esta materia. La tecnología inalámbrica se refiere al manejo y transmisión de las ondas de radio. Una red inalámbrica, por lo tanto, es aquella que permite conectar diversos nodos sin utilizar una conexión alámbrica, sino estableciendo la comunicación mediante ondas electromagnéticas. La transmisión y recepción de los datos requieren de dispositivos que actúan como puertos. Entonces, este es un ejemplo muy particular de una transmisión de señales radioeléctricas utilizando una radio base. Sin embargo, es posible que no se use la radio base y se utilicen otros medios como Wi-Fi, que más adelante los desarrollaremos en esta materia. Radiación electromagnética. ¿Qué es radiación electromagnética? La radiación es transferencia de energía por ondas electromagnéticas. Se produce directamente de la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Es un proceso de transmisión de ondas o partículas a través del espacio o de algún medio. La radiación electromagnética es el producto de la variación periódica de campos eléctricos y magnéticos. Un campo es una región del espacio en que la materia está sometida a algún tipo de fuerza. En el caso de la radiación electromagnética, los campos son producidos por las partículas cargadas en movimiento. En la radiación electromagnética hay un campo eléctrico y un campo magnético separados 90 grados. Los distintos tipos de radiación electromagnética dependen directamente de la característica de la onda, que son frecuencia, longitud de onda y amplitud o intensidad. La frecuencia y la longitud de onda están directamente relacionados, por lo que para describir completamente una onda, en el caso de las telecomunicaciones, basta con dar información acerca de su amplitud y frecuencia o longitud de onda. En la siguiente página se ilustra de forma simple la característica de la onda electromagnética que se propaga a la velocidad de la luz por el espacio libre. Bueno, estos son los conceptos de radiación electromagnética. Tienen una onda electromagnética, esta onda electromagnética se desplaza y aparece un campo magnético y un campo eléctrico separados 90 grados, ¿no? Las características, los tres parámetros que constituyen esta señal es la longitud de onda igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. Pueden observar que la longitud de la onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Si la frecuencia baja, la longitud de la onda es grande. Si la frecuencia es alta, la longitud de la onda si es alta, es baja. Si es baja, es alta. Entonces, la frecuencia es F, la longitud de onda es L, o lambda, y la velocidad de la luz, o speed of light, es C. Entonces tiene una onda electromagnética, tiene un campo magnético y tiene un campo eléctrico. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas maneras, como calor radiado, luz visible, radiofrecuencia, rayos X o rayos gamma.
A diferencia de otro tipo de ondas, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Y efectivamente se puede propagar en el vacío, y esto es una de las características particulares que tienen estas ondas. De nuevo aquí presentamos una onda electromagnética con su campo magnético y su campo eléctrico. Están separados a 90 grados. El espectro electromagnético representa la totalidad de todas las radiaciones electromagnéticas que van desde las ondas hertzianas más largas hasta los rayos cósmicos de ondas más cortas. La luz es un ejemplo para ello. Se puede tener frecuencias muy bajas y frecuencias muy altas, como tiene aquí frecuencias muy bajas, llegar a 1, llegar a 2, y así y va subiendo, ¿no? Hasta llegar aquí. Cuando la frecuencia es muy baja, la longitud de onda es grande. Por ejemplo, aquí hay unos edificios. En la medida que la frecuencia va subiendo, la longitud de onda va bajando. Aquí serían seres humanos. Y cuando la frecuencia es muy grande, la longitud de onda serían núcleos atómicos, ¿no? Entonces, esta es una característica muy particular que tiene el espectro electromagnético. Ahora bien, el espectro electromagnético tiene el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un subconjunto del espectro electromagnético. El espectro radioeléctrico son el conjunto de frecuencias al cual se transmite la voz, la data y el video. Son frecuencias no ionizantes, o sea, que no atacan al ser humano, y están las frecuencias ionizantes. Aquí tienen todo el espectro electromagnético. Usted puede ver el espectro radioeléctrico, que está de LF a HF, en el cual se transmite la voz, la data y el video, y las frecuencias que ya no son ionizantes, ¿no? Los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos X, por ejemplo, ¿no? Señales ionizantes. En el siguiente diagrama podemos observar el conjunto de todas las ondas electromagnéticas y su escala en frecuencia Hertz, que constituyen el espectro en su totalidad, y la porción correspondiente al espectro radioeléctrico. Usted puede ver aquí que el espectro radioeléctrico es un subconjunto del espectro electromagnético. Aquí tienen el espectro radioeléctrico, tienen la frecuencia que lo constituyen, frecuencia muy baja, frecuencia baja, very low frequency, medium frequency, frecuencia media, hasta llegar hasta frecuencias extremadamente altas. Ya están definidas el empleo de cada una de ellas. El espectro radioeléctrico es un conjunto del espectro electromagnético. En telecomunicaciones se clasifican las ondas mediante un conjunto internacional de frecuencias en función del empleo al que están destinadas, como se observa en la tabla. Entonces el espectro radioeléctrico son 1, 2, 3, 4, 5, 8 bandas ya con su empleo ya definido. Propiedades de las señales de radiofrecuencia. Después de haber visto el espectro radioeléctrico, que forma parte del espectro electromagnético, vamos a ver las propiedades de las señales de radiofrecuencia. Bueno, una señal de radiofrecuencia se puede definir por 3 parámetros. La amplitud, que se refiere a la fuerza de una señal, la frecuencia, que es la tasa de cambio de una señal, y la longitud de onda. Aquí puede ver usted la amplitud de una señal medida en voltios, ¿no? A mayor amplitud de una señal de radiofrecuencia, mayor es la fuerza de la señal que un receptor verá. Y tiene la frecuencia. La frecuencia es el inverso de la longitud de onda. Se mide en Hz, ¿no? Y va en ciclos por segundo. El periodo es el inverso de la frecuencia. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, estas son las propiedades de las señales de radiofrecuencia: la amplitud, la frecuencia y la longitud de onda. La fase es la posición relativa en el tiempo dentro de un simple periodo de la señal.
La diferencia entre fases de dos señales sobrepuestas puede hacer que se cancelen. Si las fases son de la misma intensidad pero diferentes, se pueden cancelar. La longitud de onda, la distancia ocupada por un ciclo. Las antenas son más receptivas de las señales cuando tiene una longitud de onda igual a la longitud del elemento de la señal. Una señal de radiofrecuencia se puede definir por tres parámetros. La amplitud, que se refiere a la fuerza de una señal, la frecuencia, que es la tasa de cambio de una señal, y la fase, que es la posición relativa en el tiempo en el periodo de una señal. Y finalmente la longitud de onda. Son las características o propiedades de una señal de radiofrecuencia. Las unidades de medida de potencia. Bien, esto es muy interesante. La adopción de decibeles para describir las relaciones de potencia no es solamente para simplificar las cantidades, sino la respuesta logarítmica del oído humano a los sonidos. Se ha encontrado que la sensación que el oído percibe al oír los sonidos no es proporcional a la potencia de ellos, sino proporcional al logaritmo de esta potencia. Potencia los ánimos, y esta es la sensibilidad del oído. Entonces, la presencia de un sonido no es proporcional a la potencia de ellos, sino proporcional al logaritmo de la potencia. Este hecho definió que en la transmisión de la voz, en lugar de emplear como unidad de potencia el vatio, se utiliza una unidad que tiene forma logarítmica. De esta forma se adopta mejor a lo que el oído siente, que es lo que realmente interesa en telefonía o en telecomunicaciones. Esta es la ley de Weber-Fechner, ¿no?, que logró encontrar esta característica muy particular. Es proporcional a la potencia de los logaritmos. Tenemos la potencia de un logaritmo igual al logaritmo en base 10 de un vatio contra un vatio referencial. B es la potencia en vatios o en milivatios, y WRF es el valor de potencia usado como referencia. La expresión anterior no se utiliza y en su lugar es más común la expresión en decibeles. La potencia en decibeles y el logaritmo en base 10 de la potencia con respecto a una referencia medida en decibeles. Esta está medida en Hertz, ¿no?, en Hertz, pero más se usa decibeles. Aunque la potencia de referencia puede ser cualquiera, lo común es utilizar un vatio o un milivatio 10 a la menos 3 vatios, o un picovatio 10 a la menos 9, o un kilovatio 10 a la menos 3, lo que da lugar a las siguientes destilaciones. Un decivatio, nivel de potencia en decibeles referido a un vatio. dBm, nivel de potencia referido a un milivatio. dPW, nivel de referencia referido a un picovatio. Y dKW, nivel de referencia referido a un kilovatio. Cuando se expresan niveles de potencia en decibeles, es necesario especificar las unidades de referencia utilizadas en las abreviaturas anteriores. Así se expresa que el nivel de potencia en un punto de un circuito es de, por ejemplo, decibeles. Tal designación no es correcta, ya que no puede saberse si son 5 decibeles referido a un vatio o un milivatio o otro valor. La designación en dB solo puede emplearse cuando se refiere a magnitudes adimensionales, por ejemplo, ganancia. Oigan, aquí tienen la diferencia entre decivatio, dBm, dPW, dKW. Unidades de medida. La potencia de una señal es medida en vatios. El decibelio es una expresión logarítmica que mide el radio entre la potencia, voltaje o corriente de dos señales. La PdB igual a Dios logaritmo en base 10 de PC2 entre PC1, siendo PC1 la potencia de la señal 1 y PC2 la potencia de la señal 2. Cuando la cantidad en decibelios es positiva, entonces hablamos de ganancia. Y PC2 es mayor que PC1, hablamos de ganancia. Cuando es lo contrario, es una pérdida, ¿no?
P1 es mayor que P2, hay una pérdida. Aquí tengo una tabla en decibeles y su correspondiente factor. Aquí tenemos un incremento en decibeles de 0 dB, el factor es 1x. Hay un decremento en 0 dB, el factor es 1x, pero tenemos que hacer caso a 3 dB. Si tenemos 3 dB, el factor es 2x, o sea, se aumenta la potencia por 2. Si es menos 3 dB, se reduce a 0,5. La tabla indica el aumento o decremento de los dB cuando se aplica un factor. En la tabla se muestra que si se produce un incremento de 3 dB, entonces la potencia se duplica. Si se produce un decremento de menos 3 dB, entonces la potencia se reduce a la unidad. La regla de oro. Duplicar la potencia es igual a sumar a 3. Reducir la potencia a duplicar la potencia es igual a sumar a 3 dB. Reducir la potencia a la mitad es igual que restar 3 dB. Esta es la regla de oro. Es muy importante considerarlo para algún cálculo que se presente. Aquí tenemos la relación entre dBm y milivatios. 0 dBm 1 milivatio, dBm 1,5 milivatios, 3 dBm 2 milivatios y así consecutivamente, hasta llegar a 40 dBm de 10.000 milivatios. Aquí tenemos los dBm negativos, menos un dBm 0,8 milivatios y así sucesivamente. Tipo de antena. Lo primero que tenemos que definir es una antena. Las torres se encuentran llenas de antenas, como ustedes pueden ver, la telefonía móvil celular ha aumentado el número de antenas, ¿no? Y también en la actualidad se consiguen antenas de Wi-Fi. Vamos a definir antena. Antena, dispositivo usado para transformar una señal de radiofrecuencia viajando sobre un conductor en una onda electromagnética en el espacio libre. De esto aparece la reciprocidad. Se refiere al hecho de que una antena conserva su misma característica sin importar que esté transmitiendo o recibiendo. Una antena, cuando usted ve una antena, usted no sabe si está emitiendo o está recibiendo, porque es recíproca. Tenemos la antena isotrópica. Una antena isotrópica es una antena teórica ideal, varía potencia en todas las direcciones por igual. Sin embargo, ella varía potencia igual en todos los sentidos, pero la realidad es otra. Cuando tienes una antena que varía, una antena ONI que emite con igual potencia hacia todos lados, la potencia que llega no es la misma porque los obstáculos pueden impedir que llegue con la misma fuerza. Produce un campo eléctrico útil en todas las direcciones con una intensidad y 100% de eficiencia. Esta es una antena isotrópica ideal. Hay antenas dipolo, este es medio dipolo, que está, en este caso está emitiendo 90 grados. ¿Está emitiendo o está recibiendo? Y esta es una antena de un cuarto de onda o antena Marconi. Las unidireccionales, estas antenas unidireccionales, vamos a suponer, si usted las pone a funcionar, ella emite 360 grados señal. Esta es una característica muy particular de las radiobases macro. Cuando usted pone una radiobase, cuando se coloca una radiobase macro en un sitio, es porque quiere alcanzar todas las áreas que están involucradas en la misma. Todo el área involucrada en la misma. Por ejemplo, una señal, una antena unidireccional tiene un radio de 500 metros o un kilómetro. Entonces se envía esta señal con la misma fuerza. Sin embargo, los obstáculos pueden ser que permitan que no lleguen a toda la cobertura de los del kilómetro o de los 1000 metros. Varían el mismo patrón
alrededor de la antena en un patrón completo de 360 grados, tipo dipolo y plano a tierra. Usada cuando se desea cobertura alrededor del eje horizontal de la antena. Por ejemplo, una red 802.11 para proporcionarse a su usuario en una oficina. Usted tiene una antena radio base, usted le pone una antena unidireccional y esta antena va a cubrir toda el área de cobertura de la radio base. Tenemos antenas semidireccionales. El ancho del rayo está alrededor de 180 grados o menos, más angosto que las anteriores. Se veía mucho antes las antenas Yagi, antenas antiguas de televisión, hoy prácticamente han desaparecido por la aparición de las antenas parabólicas. Altamente direccionales, estas señales es cuando se requiere enviar una señal a otro sitio, entonces se pone una antena totalmente direccional. Tiene un ancho de banda más angosto que las anteriores y por lo tanto tiene más ganancia. El ejemplo de esta antena son los discos parabólicos y las grilladas. Las antenas parabólicas se colocan y se envía la señal hacia un sitio muy particular y lo más seguro es que lo alcance si están bien hechos los cálculos. Usa enlace punto a punto a distancia de alrededor de 58 kilómetros. Son antenas muy particulares. Las antenas parabólicas y las antenas grilladas. Aquí tiene un ejemplo, lo que es una antena direccional de una antena parabólica, emite o recibe directamente de un sitio. Emite o recibe de un sitio. La sectorial tiene un ángulo con respecto a la Tierra, ¿no? Y en este sentido, este ángulo es para alcanzar, para recibir o enviar una señal a un cierto sitio. Aquí dice antenas unidireccionales, pero no aparecen aquí en la figura. Pero una antena unidireccional podría ser esta. Esto es solamente un soporte para las demás antenas, pero digamos que si esto es una antena unidireccional, ella al radiar emite en 360 grados el área considerada para cubrir. Parámetros de antena. Vamos a hablar del ancho de banda de una antena. El ancho de banda, rango de frecuencia sobre el cual la antena puede operar. Esto es muy importante recordarlo porque siempre estamos hablando de ancho de banda, pero no sabemos qué es un ancho de banda. Pues recordamos aquí que el ancho de banda es el rango de frecuencia sobre el cual la antena puede operar. La directividad o directivity. Habilidad de una antena de enfocar la energía en una dirección en particular cuando transmite o de recibir energía mejor en una dirección particular cuando está recibiendo. Pones una antena directiva y tú puedes emitir o puedes recibir. En ambos casos sigue siendo directiva porque la idea es que la señal llegue a la antena. Patrón de radiación. Aquí tenemos un patrón de radiación que está emitiendo aproximadamente 90 grados hacia el norte. Y aquí tiene las bandas laterales que son negativas, por lo tanto es mejor no usarla, porque esto es energía que se ha perdido. El patrón de radiación, distribución relativa de la potencia radiada en el espacio. Una gráfica de la intensidad del campo emitido en función del ángulo a partir de la dirección de máxima emisión. Entonces aquí tenemos un patrón de radiación que está emitiendo aproximadamente 90 grados hacia el norte. Patrón de radiación, este patrón de radiación emitiendo hacia el norte, el oeste en este caso. Este es el lóbulo principal y estos son los lóbulos secundarios, los cuales hay que tratar de evitar. Un patrón de radiación es un diagrama polar o gráfico que representa la intensidad de los campos de densidad de potencia en varias posiciones angulares.
El A principal es el lóbulo de radiación que contiene la dirección máxima de radiación, eje del A principal y la ganancia máxima. En este caso, en este ejemplo, este es el lóbulo de radiación principal. También hay una serie de pequeños lóbulos secundarios que se llaman lóbulos laterales. El lóbulo principal y los lóbulos laterales forman el patrón de radiación de la antena en 360 grados. Estos lóbulos laterales son lóbulos que se pierden, por tanto hay que evitar el uso de los mismos. Eso es una señal que rebota y una energía perdida. Aquí tenemos un patrón de radiación. Aquí hay una serie de números 0, 30, 60, 80, 60, 90, 120, 180, 180, 270, llegar a 360 grados, 0 grados, que son las direcciones azimut, Y las curvas o círculos, estas son las curvas o círculos, nos indican la ganancia de cada dirección. Que tiene menos 20, menos 10, menos 0. Entonces, estos números, las rectas nos indican el azimut y la curva, la ganancia en cada dirección. Está emitiendo hacia el norte y aquí hay un haz de menos 3 dB, o sea, hay que considerar esta ganancia porque podrías perderse. El azimut es la orientación horizontal de una antena. Se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, se mide con una brújula. La elevación se mide con un inclinómetro. Esta señal, hay unos tornillos aquí que se separan y se suben la antena, entonces tiene el ángulo de elevación. Y el azimut tiene unos tornillos aquí que se mueven a la derecha o se mueve a la izquierda. Entonces el ángulo de azimut es la orientación horizontal de una antena y el ángulo de elevación tilt es la orientación vertical de una antena. Entonces, medida por una brújula y medida por un inclinómetro. Aquí tenemos el patrón de radiación de una antena. A la izquierda tenemos el diagrama rectangular y a la derecha el diagrama polar. Este diagrama rectangular se utiliza, pero no tanto como el diagrama polar. En este diagrama rectangular se puede ver que la mayor ganancia está aquí entre menos 55 y más 65, donde hay la mayor ganancia. Sin embargo, aquí en el diagrama polar se puede ver que la mayor ganancia está hacia el norte. Aquí tiene una antena sectorial con un ancho de A de 90 grados. Aquí tiene una antena sectorial con un ancho de A de 20 grados. Aquí pueden ver claramente que puede emitir hacia el oeste con este ancho de haz o este ancho de haz. El ancho de haz dependerá del área donde se desea concentrar la señal de manera que llegue con suficiente potencia a áreas difíciles de acceso como ascensores, estacionamientos, etc. El ancho de haz, bandwidth, conocido también como mitad de la potencia del ancho del rayo. Fíjate, esto es muy importante, el ancho de haz de una antena. Ancho de haz, bandwidth, conocido también como mitad de potencia del ancho del rayo. El ángulo que subtienden los dos puntos sobre el lóbulo principal del patrón de potencia del campo, al cual la potencia pico del mismo se reduce a 3 dB. Se busca la intensidad de la radiación pico y los puntos a ambos lados del pico que representan la mitad de la potencia de la intensidad pico. ¿A qué se refiere al ancho de haz? Tenemos el ancho de haz, aquí tenemos un diagrama de coordenadas
Aquí tiene este ancho de haz que va entre menos 30 grados y 20 grados, ¿no? Y aquí tiene las coordenadas polares en el cual lo puede ver de forma más correcta. El ancho de haz se define alrededor del eje, el cual depende el diámetro de la antena y la frecuencia de operación. La mitad de la potencia del ancho del A menos 3 dB es una función de la longitud de onda, de la frecuencia de operación y el diámetro de la antena. Polarización. Es la orientación de la antena en una posición horizontal o vertical. El campo eléctrico es paralelo al elemento de radiación. Puede ser vertical, el campo eléctrico perpendicular a la Tierra. Este campo eléctrico es perpendicular a la Tierra. O es horizontal, el campo eléctrico es paralelo a la Tierra. La Tierra está aquí abajo, la Tierra está aquí abajo. Entonces es perpendicular a la Tierra o paralelo a la Tierra. Aquí se asume de que estos campos son paralelos a la Tierra. La polarización. Las señales de rayos se propagan por campos eléctricos y magnéticos que están separados 90 grados a la dirección de propagación. Polarización se refiere a la posición relativa del elemento radiante de la antena receptora con respecto a la posición del elemento radiante de la antena emisora. Cuando estas posiciones coinciden, se dice que están polarizadas y se obtiene el mayor nivel de señal. Existen varios tipos de polarización: vertical, horizontal y circular. La polarización de una onda electromagnética en una dirección del campo eléctrico. Nosotros tenemos dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Por convención se polariza el campo eléctrico, que es la dirección de la polarización. Esta puede ser horizontal o vertical, llamada polarización lineal, o una combinación de horizontal y vertical que forma la polarización circular, que puede ser del lado derecho o izquierdo. Lo podemos ver aquí. Esta señal, cuando se emite, tiene polarización vertical o puede tener polarización horizontal. Yo puedo tener una polarización circular en forma en sentido izquierdo o en sentido derecho. Sentido izquierdo quiero decir que va en función de la manecilla del reloj, en función o en sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces, esta es la polarización vertical, esta es la polarización horizontal y esta es la polarización circular. Vamos a hablar de PIRE. Cuando usted tiene un, un amplificador de potencia, el, lo, la potencia que emite el amplificador de potencia no es la que sale de la antena. Si aquí tenemos amplificador de potencia y esta es la antena, vamos a poner el amplificador. Pero yo te voy a conectar un cable desde el amplificador hasta la antena. Entonces tengo el pi igual al 10 logaritmo de la potencia más la ganancia menos las pérdidas que se produzcan en el cable. Entonces, de la potencia en el high power amplifier, el amplificador de alta potencia, L es la pérdida entre HPI antena de B y GAN es la ganancia de la antena. Este es un concepto muy importante. En una antena nunca sale la potencia del amplificador. Siempre habrá una pérdida en el cable y hay que considerarla. Y hay que sumarle la ganancia, hay que aplicarle la potencia, sumarle la ganancia y restarle la pérdida para obtener la señal que sale realmente de la antena y se llama PIRE. Y tiene la ganancia de las antenas isotrópicas. Esta es una antena isotrópica. Esta es una antena que realmente, en teoría, solamente existe en teoría. Emite una cierta potencia y esta potencia sale con la misma capacidad hacia todos los sitios. Pero esto es teórico. Esto es totalmente teórico. Porque la realidad es que esto no va a llegar a todos los sitios porque hay sitios que
hay obstáculos, entonces la señal no llega con la misma fuerza. Esto tiene una ganancia igual en todos los sentidos. La realidad es esta: una señal ya con una cierta directividad se envía hacia el oeste, entonces tendrá esta potencia aquí y por tanto una ganancia. La ganancia de una antena direccional se especifica en relación con una antena isotrópica. Es una antena teórica que consiste en una fuente puntual que irradia en todas direcciones con igual potencia. Una antena que irradia isotrópicamente, es decir, igual en todas direcciones, no tiene ninguna ganancia y es un concepto teórico. En la práctica, todas las antenas exhiben alguna forma de ganancia y esta ganancia se cita en relación con el radiador isotrópico teórico. La ganancia de antena se expresa en dBi, ganancia es decir, en dB con respecto a la isotrópica. Tenemos la antena isotrópica y una antena directiva. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la antena isotrópica y la antena directiva. La ganancia en dBi de esta antena, decimos tener una ganancia igual a dBd más 2.15. dBi igual 10 logaritmo en base 10, la fuerza de la señal radiada en vatios sobre metro cuadrado a una distancia dada a lo largo del polo entre la fuerza de la señal radiada en vatios sobre metro cuadrado y una antena isotrópica a una misma distancia. La ganancia de dBi igual a la ganancia en dBd más 2.15. La ganancia de la antena se expresa en dBi, ganancia es decir, dB con respecto a isotrópica. El cociente de la fuerza de la señal de una antena a lo largo de su polo, principal dirección de la transmisión, y la fuerza de señal de una antena isotrópica. Entonces, si usted le dan dB y usted quiere calcularlo, que se ve el isotrópico, le debe sumar 2.15. La ganancia de una antena, potencia de salida en una dirección particular comparada con aquel producido por una antena unidireccional isotrópica. La ganancia igual a 4pi por el área efectiva sobre lambda cuadrado igual a 4pi f cuadrado área efectiva sobre c cuadrado, siendo c la velocidad de la luz. El área efectiva responde al tamaño y forma de la antena. dBi es usado para definir la ganancia de un sistema de antena relativa a una antena isotrópica. Realmente el área efectiva es un área que va a depender de la construcción de la antena. Y tiene, por ejemplo, la ganancia de una antena parabólica. Las señales vienen de una cierta distancia, podría ser hasta una antena satelital, chocan aquí y entran a un foco. Y este foco recoge la señal que llega aquí al foco, se recoge por un cable coaxial y se baja. De la misma manera se puede transmitir también, y sacar esta señal desde aquí y transmitirla hacia el satélite. La ganancia de una antena igual a 10 logaritmos en base 10 de nu por pi sobre d de lambda al cuadrado. Nu es la eficiencia y pi es 3.142. La ganancia de la antena en dBi está aquí. Está en decibeles y está en forma normal. Cuando se presiona una señal, un reflector de la antena recoge la energía de la señal y la enfoca hacia el alimentador. Eso es lo que yo dije. Cuando llega una señal, entra aquí al foco y se envía hacia un equipo que se llama alimentador. Al llegar al foco, se toma frente un cable coaxial y bajan hacia el alimentador. Esto significa que la energía de la señal disponible se concentra y esta concentración de energía se denomina ganancia de la antena. La ganancia de la antena parabólica
indica la cantidad de señal captada que se concentra en el alimentador. La ganancia de la antena gain es una medida de la capacidad de concentración de la señal de la antena. La ganancia depende del diámetro del plato, de la exactitud geométrica del reflector y la frecuencia de operación. Si el diámetro aumenta, la ganancia de la antena también, porque se concentra mayor energía. Yo tengo una ganancia, si tengo una longitud de onda pequeña, porque tengo una alta frecuencia. Si tengo una alta frecuencia, tengo una longitud de onda pequeña, ¿no? Y esta es la razón por la cual las parabólicas de las casas son pequeñas, porque tienen alta frecuencia y la longitud de onda muy pequeña. Y finalmente llegamos al resumen del tema. En este tema se han presentado los siguientes puntos: diferencia entre espectro radioeléctrico y electromagnético, los parámetros de la onda radioeléctrica, la clasificación de las antenas, varios conceptos como edad de antena, patrón de radiación y ganancia de la antena y el concepto de polarización. Bueno, hemos terminado la primera parte de la presentación. Espero que haya sido satisfacción. Las preguntas son bienvenidas. Si tienen dudas, por favor, háganme llegar esta pregunta a través de la plataforma colocada para este efecto por, por el sistema. Espero que la materia haya sido a satisfacción. Buenas tardes.